Hola, muy buenos días. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación de este miércoles. Un día hermoso para adorar a nuestro Dios. Un día hermoso para estudiar la palabra del Señor. Así que yo le invito a que cierre sus ojos y me acompañe con una oración. Padre, te damos gracias, amado Rey, por este hermoso día, Dios, por este miércoles 20 de mayo. Señor, gracias por tu presencia, Señor, en nuestra vida. Yo te ruego que seas tú, amado Rey, en cada uno de los corazones, Señor, que escucha este mensaje, hablando, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestro corazón, Señor, a nuestra alma, Dios, que seas tú, amado Señor, animando a cada uno, Señor, a cada uno de nosotros, a seguir y amar tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén. Bueno, entonces, en esta mañana del día miércoles, un miércoles hermoso, soleado, lindo, yo vengo a compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy lo que vengo a compartirles es muy sencillo, ¿saben? Hoy quería iniciar con una pregunta que yo sé que usted se puede estar haciendo, puede estar, tener muchas dudas. Y la pregunta es, ¿en qué condición estamos con respecto al Señor? ¿En qué condición está tu vida espiritual? Si hoy podemos estar un momentico pensando en esta pregunta y hacérnosla nosotros mismos, ¿en qué condición nosotros estamos con respecto al Señor? Y quizás pueda surgir muchas respuestas. Quizás usted pueda decir en este momento, yo necesito que el Señor me dé dirección frente a algunas cosas. No sé, me siento cansada, me siento agotado, hay mucho trabajo, o por el contrario no hay mucho trabajo, así que también me siento un poco desesperado o desesperada por el ingreso. Tener niños en casa no es fácil, no es lo mismo que veníamos haciendo. Si necesito de pronto que el Señor llene mi vida y me dé esa paz que no la encuentro en ningún lugar. Y así hay muchas de pronto respuestas de las que nosotros podemos identificarnos, ¿no? Con alguna de estas. Pero ¿por qué nosotros vivimos una vida tan caótica, tan agobiante? Porque antes de la pandemia teníamos una vida, un corre-corre diario, salir, si son amas de casa por lo menos era algo también tremendo, salir, pagar los recibos o hacer reclamos porque llegaron muy altos, vaya y compre los materiales de los niños en la escuela porque mañana tienen que llevarlos a la escuela, llevar los niños a la escuela, levantarse, hacer el desayuno, los quehaceres de la casa, una cantidad de cosas fuera y dentro del hogar. Y si hablamos de un empleado normal, igual también tenían una cantidad de cosas, o sea, los compromisos laborales, compromisos de papá, compromisos de esposos, compromisos, bueno, una cantidad, una vida, vivíamos deprisa todo el tiempo era una prisa. Ahorita que estamos en casa, que por salud necesitamos quedarnos el mayor tiempo posible en casa, también estamos viviendo una vida llena de caos. En los hogares se está viviendo una vida, no sé, llena de caos, de incertidumbres, de angustias. Entonces yo quiero que nos acompañen o me acompañen a la carta segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a iniciar con este verso. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 15. Segunda de Corintios 12, 15. Lo voy a leer mientras usted llega en su casa, llega al verso. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Miren, este es uno
de los versos que más nos enseña qué es el servicio. O sea, qué es yo servirle a otra persona, ya sea en un ministerio, ya sea en el ministerio infantil, ya sea con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos. Entonces, pero este es uno de los versos que a mí me enseña qué es un ministerio. Y dice el apóstol Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, con el mayor placer. El apóstol Pablo nos enseña a servir por amor, por placer, con gusto. Yo sirvo a mi casa con el mayor gusto, con el mayor placer, voy a dar de lo mío, gastaré de lo mío, por amor de vuestras almas. Entonces, fíjese que el Señor nos enseña a cómo es el servicio, aún en nuestra casa, aún en estos días que no son muy, uno podría decir que son tranquilos, pero a veces no son tan tranquilos por las cosas que tenemos que hacer dentro de la casa, porque el trabajo no para, o de pronto los niños no han parado su colegio y ahorita nos toca hacer, aparte de empleados o amas de casa, nos toca hacer el papel de maestras y ayudarle a nuestros hijos a hacer todo lo que tenga que ver con el colegio. Así que el apóstol Pablo nos dice, sirvamos con el mayor placer y por amor. Entonces, esto suena muy bonito en la palabra del Señor, pero ¿cómo llevarlo o cómo hago yo para llevarlo a una realidad en mi vida? Si el Señor me dice que sirvamos y sirvamos por amor, pero ¿cómo lo hago yo? O sea, de un papel a llevarlo a vivirlo en mi casa, ¿cómo lo hago? Bueno, el Señor Jesús nos muestra también, y yo les quiero hablar, y este es mi primer punto de esta mañana, un día en la vida de Jesús. Sabe que yo a veces pensaba que la vida en aquellos tiempos era mucho más tranquila, que era mucho más, o por lo menos para el Señor Jesús. Y leyendo por aquí el Evangelio de Marcos, si quiere desde casita me acompaña el Evangelio de Marcos, capítulo 1, veo que la vida del Señor Jesús también era bastante agitada, bastante agitada. Voy a leer desde el verso 23, capítulo 1, verso 23 al 27. Entonces dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Entonces, fíjense que aquí vemos un pedacito, unos versos donde nos enseña la batalla que también el Señor Jesús libraba, una batalla bien tremenda entre el cielo y la tierra, una batalla donde nos muestra que con autoridad el Señor sacaba todo este tipo de espíritus inmundos, nos dice la palabra del Señor Jesús. Y yo les había contado anteriormente que el Señor Jesús tenía unos días agitados, unos días bastantes, y eso lo podemos ver desde el verso 21 hasta el verso 35, 37 más o menos, donde usted puede leerlo muy pausadamente, con mucho entendimiento en su casa para ver que el Señor Jesús también vivió una vida bastante agotadora. Pero ¿sabe algo? Él me decía o nos enseña la palabra que él hablaba con autoridad, ¿sí? Y ese es lo que yo quiero mostrarles en este día. El Señor Jesús nos muestra que él vivía, que él ministraba, que él hablaba la palabra de Papá Dios. Él ministraba y él hablaba con mucha autoridad, pero la palabra de Papá Dios. Entonces, ahora bien, nosotros no estamos
de pronto en esa misma situación de librar una batalla o de sacar demonios bueno, lo que nos muestra aquí este momento con el Señor Jesús, aunque Él le tocaba casi a diario, Él le tocaba, y si leemos un poquito más adelante, enseñaba, sanaba, bueno, bastantes cosas, y entre esas hacía este tipo de liberaciones que no son nada fáciles, pero de alguna manera Él sabe de una vida agotadora, Él sabe de una vida de trabajo, de mucho trabajo. Entonces, puede que usted y yo no estemos librando ese tipo de batallas, pero sí estamos librando quizás muy internamente nuestras propias batallas, ¿sí? Batallas de nuestra alma, batallas de, no sé, familias. Usted sabrá qué tipo de batallas está usted librando en este momento. El Señor Jesús nos dice o nos enseña que nosotros tenemos unas batallas con principados y potestades, ¿sí? Como les digo, ustedes sabrán y hagan memoria de qué tipo de batallas están librando en este momento. Quizás una batalla emocional, quizás están batallando por el encierro, o quizás están en la batalla de sus matrimonios, de sus hijos, quizás en la etapa de adolescente, que es una etapa difícil, pero en todo este proceso de ser esposas, esposos, hijos, mamás, nietos, de todo, en todo este proceso siempre nosotros vamos a tener batallas que librar, vamos a tener este tipo de batallas, y eso trae un cansancio, eso trae un agotamiento, no solamente físico, sino emocional. Pero el Señor Jesús nos enseña cómo salir victoriosos de estas batallas, de este tipo de batallas. Y sin lugar a duda nosotros debemos estar muy preparados con nuestra espada, con esta espada, con su espada, y debemos saber utilizarla, ¿sí? Porque usted puede saber que una espada, podemos tener muchas espadas en la casa, pero si no las sabemos usar, no van a servir de mucho. Nosotros necesitamos ser muy ágiles con nuestras espadas. Es la única forma de salir victoriosos de estas batallas, ¿verdad? Y a causa de todos estos enfrentamientos con el Señor Jesús, del Señor Jesús contra este tipo de días con los que tenía que librar espíritus y una cantidad de cosas, a causa de todos estos enfrentamientos, yo creo que el Señor Jesús también tenía esos momentos importantísimos que tenía que sacar momentos importantes, así como usted lo está haciendo en este momento, sacar momentos importantes. Este es un momento importante porque todo lo que tenga que ver con el estudio de la palabra es muy importante para la vida de un cristiano, es algo vital. Entonces, yo les había hablado un día en la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Y les había dicho del versículo 21 al verso más o menos 38, donde nosotros lo podemos leer muy quietecitos en la palabra, y nos dice, y les voy a hacer más o menos un recuento de lo que dice. Y dice el verso 21, y entraron en Capernaum en días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Un día del Señor Jesús empezaba, o en este caso, empezó yendo a la sinagoga enseñando. Luego vemos que empezaba a traerle personas, en este caso un hombre que estaba endemoniado, o sea que después de enseñar la palabra, después de enseñar en la sinagoga, vino un hombre endemoniado donde también tuvo que continuar laborando. Pero uno dice, bueno, ya, en la sinagoga enseñó, después sacó un espíritu de un hombre, luego se fue a la casa de uno de sus discípulos, y uno podría decir, ay, qué rico, ya va a descansar. Pero la palabra en el verso 29 me dice que no. Todavía no había terminado, todavía no era hora de descanso del Señor Jesús, porque ahí le esperaba la suegra de Pedro, que también estaba muy enferma. Dice la palabra que tenía una fiebre. Entonces también
continuaba sirviendo y sanando ahí. Cuando dice en el verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. O sea, todavía no había acabado el día para el Señor Jesús. Recuerde que empezó enseñando. Luego fue a la casa de uno de sus apóstoles, de sus discípulos, y empezó otra vez, continuó trabajando. Y dice que cuando llegó la noche, continuó trabajando, continuó. Y no fue uno, ¿no? Porque aquí habla la palabra en plural, o sea que fueron varios. Le trajeron todos, los que tenían enfermedades y los endemoniados. O sea, no solamente algunos que tenían enfermedades, sino todos los enfermos, todos los endemoniados se los llevaron al Señor Jesús ahí mismo. Y toda la ciudad se agolpó en la puerta. Ustedes se pueden imaginar qué día tan agitado que tuvo el Señor Jesús. Pues bien, dice que fue muchísima gente a verlo, a visitarlo, algunos porque querían ser sanos, otros porque de pronto tenían curiosidad de cómo sanaba. Otros podrían decirse que fueron a chismear, a llevarle a algún pariente para que fuese sano. Bueno, finalmente había muchísima gente. Y uno dice, después de todo este día tan agitado, uno dice, ¡ay, qué rico! Vamos a llegar a casa a dormir toda la noche y a levantarnos tarde al día siguiente para descansar, para recobrar nuevas fuerzas. Pero a sorpresa, y aquí es donde entramos con nuestro tercer punto. Y nuestro tercer punto yo lo he titulado Un lugar apartado, porque nos enseña la palabra en algo muy bonito. Leamos el verso 35 de ese mismo evangelio. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea que miren que después de un día bastante difícil que tuvo el Señor Jesús, no se levantó tarde como nosotros muchas veces quisiéramos. Al día siguiente, después de haber tenido un día bastante agotador, uno siempre quiere descansar un poquito más, pero el Señor Jesús no era esto. Y no fue por la gente externa, por la gente que le visitaba, por la gente, no. Fue porque Él mismo buscó ese espacio a solas, ese lugar desierto, ese lugar apartado. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Saben? Una de las cosas que a mí me gustó mucho de estos versos, de estudiar estos versos de la palabra, fue que aún cansado, aún agotado, y nos enseña también la palabra del Señor que Jesús fue 100% un hombre, un humano, y yo no dudo que haya tenido tentación de quedarse acostado, de quedarse ahí en camita, tal vez calientico, una cama calientica, una cama cómoda, donde uno no quisiera pararse. Pero Él, aún así, sintió, Él solito, Él mismo sintió este deseo de buscar estos lugares apartados, estos lugares solitarios, estos lugares donde no había gente para sanar, donde no había gente que enseñarle, donde no había gente que viniera a preguntarle o a cualquier otra cosa, sino que solo un lugar apartado para Papá Dios y para Él. Porque el Señor Jesús también nos enseña que para Él es vital la relación del Padre con el Hijo. Él lo veía como él sabía y nos enseña que Él era uno con el Padre. Pero para que Él pudiese ser ese uno con el Padre, tenía que estar lleno de Él, tenía que
tenía que buscar esos espacios de soledad, esos espacios que muchas veces usted ni yo buscamos por, no sé, por cualquier cosa, por cualquier circunstancia, porque no nos queda tiempo, porque en la mañana nos levantamos muy temprano a atender niños o a salir a trabajar o a cualquier otra cosa, y nos acostamos totalmente rendidos y con ganas de solamente sentir nuestra cama. Pero para Él es algo vital. Debe ser para nosotros también una línea de vida, una línea donde nosotros necesitamos tanto de Papá Dios, que puede que hayamos tenido un día totalmente agitado en nuestra casa, pero necesitamos más de la presencia del Señor. Necesitamos ese tiempo y ese espacio donde no haya nadie, donde no haya niños que enseñarle, donde no haya esposo, donde no haya teléfono, donde no haya televisión. Un momento a solas con Papá Dios, porque esa es la única forma de que el cristiano, el Hijo de Dios, recobre nuevas fuerzas. Y estas nuevas fuerzas no van a venir de nosotros, no van a venir de nuestro interior, no va a salir porque nosotros somos seres humanos y nos agotamos así con días muy agitados. Pero quien nos da estas fuerzas, quien nos da esa paz que no entendemos y que sobrepasa todo entendimiento, es Dios, nuestro Padre Celestial. A este es el que nosotros debemos siempre orar y siempre estar, y así como el Señor Jesús nos enseña a volvernos uno con Él, a estar totalmente conectados, que sea imposible que nosotros tengamos un día agitado y que no le buscamos, o sea, que eso en nuestra mente no exista. Recuerde, si usted tiene un día agitado, y usted puede sacar muchas excusas, decir no tuve tiempo, me levanté muy temprano, me levanté a las 5, hice esto, a mediodía no tuve tiempo, en la tarde, en la noche pasó esto y tampoco tuve tiempo. Yo creo que el mayor ejemplo a seguir para nosotros es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús sí que tuvo un día agitado. Y yo le invito a que lea minuciosamente, desde el verso 21 hasta el verso 38 o 39. Léalo. Ese es un día del Señor Jesús. Un día bastante agitado, pero ¿sabe algo? Todas estas batallas que el Señor Jesús libró, todas fueron de la mano con Papá Dios. Todas fueron porque estaba muy conectado con el Señor. Y iniciamos este estudio de esta mañana haciendo una pregunta: ¿cómo está nuestra condición con el Señor? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Nuestra vida espiritual, nuestra comunión con el Padre. Sin lugar a duda, usted en este momento puede sacar unas conclusiones, y de acuerdo a lo que leímos en Marcos capítulo 1, nosotros podemos decir, bueno, mi vida es agitada. Seguramente estoy pasando por dificultades, por momentos tremendos en familia. En mí puede ser que estoy internamente luchando con algo, pero sea lo que sea, cualquiera que sea la situación que nosotros estemos viviendo, hay una solución, y la solución está en la comunión que tengamos con Papá Dios, en la comunión que tengamos con el Padre Celestial. Esta comunión es totalmente indispensable, es vital, es de vida o muerte, en serio, es de vida o muerte, porque está en juego nuestra vida espiritual, está en juego el seguir viviendo para Dios, el seguir encaminando mi familia para Dios, el ser ese sacerdote de casa, o ser esa mujer sabia en casa, o ser esos hijos que realmente obedecen la palabra del Señor. Así que yo les invito esta mañana a que ustedes puedan reflexionar y podamos estudiar más la palabra y saber que pase lo que pase, nosotros podemos dar ese poquito más. Que la vida del Señor Jesús fue un día, por lo menos hoy vimos un día bastante agotador,
pero aún así él sacó sus fuerzas y continúa. Y saben, en el verso para finalizar, en el verso 36, después de buscar ese lugar desierto, con el encuentro con el Padre Celestial, no terminó ahí, ¿no? No es que se haya ido a descansar. Y dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Uy, bendito Dios, no lo dejaron ni siquiera desayunar. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces, miren, el segundo día continuó, bastante agitado también. Pero lo importante es que él buscó ese espacio para conectarse con el Padre. Así que en esta mañana, esta es la invitación a que nos conectemos, a que nos busquemos ese lugar apartado para que Papá Dios pueda llenarnos de mucha fortaleza, y continuemos un día más, pero llenos de gozo, y sirvámosle a nuestra familia, así como nos lo enseñó el apóstol Pablo, por amor, entregándome toda por amor, sirviéndole a mi primer ministerio, que es nuestra casa. Bueno, Dios les bendiga, muchísimas gracias por conectarse, gracias a todos los que envían sus mensajitos, así uno sabe quién se conecta. Dios les bendiga y acompáñenme en una oración para finalizar. Padre, te damos muchas gracias, amado Señor, en este tiempo donde tú nos enseñas, amado Rey, que un día agitado no es excusa para apartarnos de ti, que un día agitado, amado Señor, no es para nada, Señor, una excusa para no leer tu palabra o para sacar cualquier cantidad de cosas y así no orar, Señor. Padre, perdona nuestras ofensas, perdónanos, porque a veces, Señor, nos gana ese cansancio, este cuerpo, Señor, que le hacen falta las fuerzas, Dios, y a veces no lo hacemos, Señor. Pero ¿cómo no nos van a faltar las fuerzas si no hemos sacado ese tiempo para ti, amado Dios? Perdónanos, amado Señor, y te rogamos que seas tú, Señor, redarguyendo nuestro corazón, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, redarguyendo nuestro corazón y haciendo que aún agotados y cansados podamos buscar ese lugar a solas y encontrarnos con Papá Dios. Te alabamos, te bendecimos en este maravilloso día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.